Santander te cuenta, un podcast con preguntas e ideas relevantes para entender el mundo de hoy. Las monedas digitales soberanas, o CBDCs, siguen avanzando en su diseño, desarrollo e implementación. En la zona euro, el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo decidió en noviembre del año pasado poner en marcha la siguiente fase del proyecto del euro digital, la de preparación. En este capítulo, Marta Gallardo, del equipo de comunicación externa de Banco Santander, y Gloria Hervás, directora del equipo de Public Policy de Banco Santander, junto a Miguel Álvarez, manager del equipo de Public Policy, responsable de este tema, actualizan para nosotros la información sobre los avances que se están haciendo en el desarrollo de la moneda digital europea. Sus retos legales, tecnológicos y de uso siguen siendo temas candentes que volvemos a abordar en la siguiente conversación. Gloria, Miguel, buenos días. Bienvenidos a un nuevo podcast de Santander te cuenta. Buenos días, Marta. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Muy contentos de volver a estar aquí. Bueno, nosotros estamos también muy contentos de teneros porque además queremos retomar con vosotros un tema del que ya estuvimos hablando, que es la versión digital de nuestra moneda europea, del euro. Y creo que se nos quedaron algunas cosillas en el tintero. Creo que también que nos despierta a todos mucha curiosidad. Y vamos con este podcast a que nos pongáis al día. Entonces, a mí me gustaría que hagamos un pequeño resumen primero, Gloria, si te parece, empiezo contigo, sobre lo que es el euro digital. Muy bien. Pues yo creo que tú lo has definido fenomenal. Al hacerme la pregunta, es la versión digital de un euro. Uno de los motivos por los que el Banco Central Europeo plantea su lanzamiento es por pues poder responder a los retos que presenta un contexto digital y ofrecer a los ciudadanos la capacidad de poder pagar en un formato digital. Con lo cual es lo mismo que tenemos a día de hoy en formato digital, y esto supone que en lugar de tener en tu monedero los billetes y las monedas, pues lo tendrás en un wallet en tu móvil o podrás operar a través de Internet, de tal manera que puedes pagar pues, a un amigo igualmente en una tienda o en formato online. Una de las cosas que nos genera también todavía un poquito de confusión, yo creo que es la diferencia entre el euro digital, una criptomoneda, una moneda física. Miguel, ¿cuáles son las diferencias principales? Bueno, son cosas, realmente son cosas totalmente distintas. Por pensar en características, ¿no? O sea, la característica que define al euro digital es que el emisor va a ser el Banco Central Europeo, ¿no? En cambio, cuando pensamos en una criptomoneda, normalmente el emisor es una entidad privada y podemos, por ejemplo, pensar en las stablecoins. O incluso se emiten de forma sin un emisor, ¿no? Como puede ser el caso del Bitcoin, ¿no? Donde los Bitcoins se generan en la red, ¿no? Esta característica es muy importante también para pensar en el valor que tiene, porque el euro digital tiene un valor que está respaldado por el Banco Central Europeo y es como un billete de 10 euros, ¿no? Tiene valor en sí mismo. En cambio, una criptomoneda, pues el valor se lo da o bien el mercado o bien el propio emisor, ¿no? En cómo la respalda, las garantías que establece. Entonces, en ese sentido también es muy importante. Y esto vincula también con la finalidad, el uso que se va a hacer de esto, ¿no? O sea, el euro digital, la idea es que se utilice, que sirva para pagar. En cambio, las criptomonedas, pues en muchos casos se están viendo como activos especulativos, como una nueva forma de inversión que tiene sus propios riesgos, ¿no? Entonces realmente son elementos muy distintos con finalidades también muy diferentes. A mí me gustaría que nos contaseis o que nos dierais un punto de actualización sobre el calendario. No sé si se están cumpliendo los plazos del Banco Central Europeo, si se están retrasando. ¿Cómo estamos? ¿En qué punto estamos? Lo que sabemos es que esta fase de preparación del Banco Central Europeo son 2 años. Y una vez finalizados esos 2 años, ya veremos. Volverán a hablar, volverán a decidir qué hacen, si lanzan, si no lanzan, y hay que tener en cuenta que no es condición suficiente. Me refiero a que ya la decisión de si se emite o no un euro digital corresponde al Banco Central Europeo. O sea que esto va a ser un proceso más largo. Pues enero del 2026 es cuando esperamos que vuelvan, ¿no? ¿Es correcto? Sí, que vuelvan a decir, algo. Okay, ¿no? De todas formas, yo aquí añadiría que la implementación va a ser también un proceso complejo para las entidades privadas, ¿no? Para el sector privado. Pensad que los comercios tendrán que adaptar sus TPVs, los bancos tendremos que adaptar nuestros sistemas para ofrecer cuentas en euros digitales para que la gente pueda utilizarlo. Entonces, esto va a ser un proyecto muy relevante que va a requerir tiempo. Entonces, no sé, podemos pensar que yo aunque haya pilotos, en mi opinión no creo que lo tengamos en nuestros bolsillos antes de 2028, 2029, si todo siguiese su calendario. ¿Y si finalmente se decide? Sí se decide, claro. ¿En términos regulatorios se ha avanzado ya o todavía estamos muy en el inicio de los estudios y el análisis?
Sí que hay algunos elementos que parecen ya bastante claros. Primero diría, por ejemplo, el hecho de que los euros digitales de que el servicio lo vamos a proporcionar intermediarios regulados, proveedores de servicios de pago o bancos. Esto es importante porque, en otras palabras, los ciudadanos no van a firmar un contrato con el Banco Central Europeo, van a operar con el euro digital a través de estos proveedores de servicios de pagos o incluyéndonos a nosotros, no los bancos. Otra característica importante es que el Banco Central Europeo ha sido muy claro diciendo que van a establecer medidas para evitar los impactos en estabilidad financiera. Junto a Miguel Álvarez, y esto es muy relevante, ¿no? Piero Cipollone, que es la persona que está liderando el proyecto en el Banco Central Europeo, ha dicho que va a haber límites a la tenencia de euros digitales por parte de los consumidores, los holding limits, como se conocen, ¿no? Y que además el euro digital no va a estar remunerado. Entonces esto es fundamental para evitar o mitigar los impactos que pueda tener el euro digital en el sector financiero, ¿no? En la financiación. Otro elemento importante es el tema del modelo de compensación. Entonces, el planteamiento del Banco Central Europeo, y estamos viéndolo también en los reguladores, es que sea esencialmente gratuito para los consumidores. No obstante, pues esto, lo que son los proveedores, los merchants, los comercios, sí tendrían una tarifa, igual que sucede hoy con las tarjetas de débito, por ejemplo, sí. Y además habrá también tasas similares a las tasas de intercambio, tasas entre los distintos proveedores de servicios de pago que influyen en un servicio, también similar a las tarjetas, ¿no? Esto es muy importante porque al final esto tendrá costes muy relevantes y es muy importante que haya un modelo de compensación que garantice que el servicio es sostenible económicamente, ¿no? Ese es un tema donde estamos poniendo mucho foco. Y luego otros elementos importantes son la privacidad, que podemos comentar luego. Lo que sí está claro es que no va a ser anónimo, y también un poco el roadmap que tienen pensado de despliegue, la hoja de ruta, ¿no? Aquí lo que están planteando es empezar por los pagos entre personas, el P2P, similar a lo que hacemos hoy en España con Bizum, ¿no? Sí. Y los pagos también en e-commerce y en comercio físico. Pues teniendo en cuenta esta hoja de ruta, me voy a detener precisamente en uno de los detalles que acabas de mencionar, que es el de la privacidad. La privacidad, que yo creo que es un elemento que nos preocupa a todos y que, bueno, ya se nos ha advertido, y la máxima responsable del proyecto de Euro Digital en España ha advertido que se va a respetar al máximo esta privacidad, que no se pretende recabar datos de los usuarios del euro digital, sino todo lo contrario, pero me gustaría que, Gloria, tú me explicases un poquito más en qué punto estamos con este tema tan importante para los clientes y para los usuarios. A ver, dentro de este proyecto hay pues, distintos ángulos, ¿no? Está la discusión más técnica de cómo diseñas esto y luego están los elementos más políticos que pueden ser, bueno, pues elementos que fomenten su lanzamiento, elementos que lo frenen, ¿no? Uno de esos es el tema de la privacidad. Entonces, bueno, pues se está viendo que hay distintas voces, asociaciones de consumidores, por ejemplo, pero en distintos países, donde, bueno, pues lo que hay cierto temor a que desde el momento en el que el Banco Central lanza una moneda en un formato digital, que puedas tener cierto control sobre lo que la gente hace con ese dinero, ¿no? O sea, qué compras, qué haces, tus costumbres. Por eso el Banco Central Europeo lo que quiere es insistir muchísimo en que la privacidad es un elemento clave. Y ahí están, ¿no, Miguel? Sí, entonces efectivamente lo que están planteando, y es una propuesta, como comentaba Gloria, el reglamento es donde todo esto se va a terminar de aterrizar en los próximos años, ¿no? Pero lo que se está planteando es que haya, por así decirlo, dos niveles de privacidad. Para los pagos habituales, en lo que se llama el euro digital online, o sea, los pagos entre personas, en e-commerce o incluso cuando hay cobertura, ¿no? Lo normal es la privacidad del euro digital será la misma que la que tenemos hoy como un medio de pago de los que utilizamos habitualmente, ¿no? Y aquí, o sea, es muy importante entender, o sea, que los medios de pago que tenemos son seguros en cuanto a privacidad. Europa tiene un reglamento que es GDPR, que establece el marco, y todos los proveedores de pago somos súper respetuosos con la privacidad de los ciudadanos. Entonces, misma privacidad que los medios de pago actuales. Lo que se está planteando es que haya que para los pagos en proximidad, para importes bajitos, lo que se llama el euro digital offline, pueda haber menos, si queréis, menos información registrada sobre dónde se gasta el dinero la gente, ¿no? Y aquí lo que están planteando es un modelo similar al cash. Cuando nosotros pagamos con efectivo, la información que queda realmente es cuánto dinero sacas del cajero, cuánto dinero ingresas por ventanilla. O sea, lo que si queréis se puede saber es cuánto cash tiene una persona, pero no se sabe en qué te estás gastando el dinero, ¿no? Ni cuándo, ni... ¿no? Claro. Pues este sería un poco el modelo de los pagos en proximidad, que de alguna manera quedase registrado en el sistema cuántos euros digitales offline tiene una persona, pero que no hubiese registro sobre en qué se lo gastan. A ver, aquí el reto, y por eso hay un debate importante, es
cómo al mismo tiempo asegurar que se cumple pues, todo el marco de prevención de blanqueo de capitales, tema de, no sé, evasión de impuestos. O sea, al final el euro digital no puede en ningún caso convertirse en una herramienta para los malos, ¿no? Queda mucha discusión sobre esto. Pero al mismo tiempo se quiere asimilar al cash, ¿no? Porque estamos diciendo que es cash en formato digital. Claro, bueno, entiendo que haya todavía ciertas confusiones, sobre todo para los ciudadanos en general, acerca de estas cosas, pero bueno, estamos viendo que es un proyecto de largo recorrido. A pesar de ese largo recorrido, Gloria, ¿puede ser que el euro digital termine sustituyendo al dinero en efectivo? No, eso no creo que ocurra. Primero porque uno de los elementos más relevantes es que no quieren, hay pues distintos países, y dentro de los países hay distintas opiniones, ¿no? Pero una de ellas que es muy fuerte es cuidado porque yo no quiero que el euro digital acabe sustituyendo al cash. Entonces lo que ha hecho la Comisión Europea es, al tiempo que ha sacado una propuesta legislativa para regular el euro digital, ha sacado otra propuesta legislativa que viene a regular lo que llama el acceso y la aceptación del efectivo, del cash. Es una propuesta muy cortita y lo que viene a decir es que todos los países tendrán que asegurarse que el cash va a seguir existiendo, que la gente tiene derecho a acceder a esto y a pagar con esto, con lo cual eso nunca va a ocurrir. Y al mismo tiempo, eso no va a ocurrir, porque a nivel jurídico va a haber una propuesta que lo impida. Y luego ya la idea, y aquí insistimos mucho el sector privado y creo que el Banco Central Europeo también es muy consciente, lo dice, van a lanzar el euro digital y esto quedará en manos tiene que ser el consumidor el que decida qué hace. ¿No? O sea, a priori la idea es que no introduzcan ningún tipo de medida que fomente o desmotive su uso. ¿No? Y esto es un tema en el que estamos insistiendo mucho, ¿no? Y el Banco Central Europeo él mismo lo dice. Yo no quiero con esto expulsar iniciativa privada. Pongo una alternativa más encima de la mesa. Vale, si os parece vamos a abordar ahora pues, cómo va a ser un poco ese modelo de distribución del euro digital. La Unión Europea nos está diciendo que la banca comercial va a tener un peso importante en esta distribución. ¿Nos podéis contar un poquito qué va a pasar, cómo va a ser, cuál va a ser el peso de los bancos, como Banco Santander, por ejemplo? Claro, pues a ver, lo que ya sabemos, lo comentábamos antes, ¿no? Es que la distribución se va a hacer a través de intermediarios regulados, a través de los bancos y de los proveedores de servicios de pago, ¿no? Esto es muy importante y tiene sentido. Es lo que se llama el modelo de dos niveles. O sea, el Banco Central Europeo emite el euro digital y garantiza que las transacciones se hacen de manera correcta, lo que se llama el settlement, pero luego todo lo que son la provisión de los servicios, el quién abre la cuenta, cómo haces los pagos, cómo haces el fondeo y demás, eso se hace a través de los bancos y los proveedores de pagos, ¿no? Entonces, a ver, y tiene todo el sentido porque, primero, el Banco Central Europeo no tendría la capacidad de dar servicio a los ciudadanos europeos, no es ni su función ni tiene los recursos para hacerlo, y segundo, porque el sector privado es el que al final conoce al cliente, donde tiene que estar la innovación, ¿no? Entonces, está bien. Y además, ofrecerá ventajas al cliente el tener sus euros digitales en el banco, porque primero lo puedes tener vinculado con tu cuenta y de esa manera no te tienes que preocupar de cuántos euros digitales tienes o no. Directamente haces pagos en euros digitales o los recibes y tu saldo, podemos decir, se convierte automáticamente. Esto es muy bueno porque además mitiga los impactos en el funding nuevamente. No tienes que tener fondeada tu cuenta. Y por otro lado, porque como consumidores yo quiero ver la foto global de lo que tengo, ¿no? Mis euros comerciales, mis euros digitales. No quiero pensar en esto lo tengo aquí, esto lo tengo allá. El poder tenerlo en mi día a día integrado con mis medios de pago diarios, el poder hacer, no sé, un Bizum, pues si quiero en euros digitales, o pues habrá que ver cómo encaja todo esto, pero creo que eso es muy, muy relevante. Así que yo creo que vamos en la dirección correcta en este sentido. Y la labor que tenéis por delante o que tienen por delante las entidades financieras es tremenda, desde luego. Me gustaría también comentaros otro aspecto que nos han ido explicando y es que la adopción del euro digital pues va a reforzar la autonomía del sector de pagos europeo respecto a otros países, terceros países, de los que ahora mismo dependemos. ¿Cómo va a quedar esta situación a nivel geopolítico, de estrategia? ¿Qué beneficios nos va a traer a nosotros? Sí, a ver, esto forma parte del debate, ¿no? De estos elementos políticos que te apuntaban. Cuando el Banco Central Europeo inicia esta conversación, que hace ya tiempo de esto, pues presenta la necesidad de prepararse para ver si un euro digital es necesario o no, en base a tres razones. Una, porque hay que adaptarse a un mundo digital, donde las transacciones tienen lugar en un formato distinto, ¿no? Usamos cada vez un mundo digital y menos el mundo físico. En este contexto, además, el efectivo cada vez se utiliza menos. El Banco Central Europeo alega que quiere asegurarse que el ciudadano no pierda la referencia de que existe una moneda pública.
¿vale? Que existe un euro digital. Entonces, ese es un motivo. El otro es, y además aquí hay que decir que fue uno de los principales elementos, si os acordáis, hace que 3, 4 años, 4 años, Facebook anuncia que lanzaba la moneda digital. ¿Os acordáis? Libra. Sí. Hasta entonces, los bancos centrales nunca habían entrado en este debate. Esto fue un revulsivo. Entra una entidad privada y dice, yo voy a lanzar una moneda digital y todo el mundo lo podía pagar a través de utilizar Libra por WhatsApp y tal. El proyecto luego al final no ha sido exitoso, pero eso hizo que los bancos centrales dijeran, cuidado porque por ahí pueden lanzar otros unas monedas digitales o unos pagos digitales y yo tengo que formar parte también de eso, tendré que proveer a los ciudadanos de la posibilidad de utilizar algo similar. Y el tercer elemento muy gordo aquí también, y lo habréis escuchado, es que los sistemas de pagos que tenemos europeos, en general el mundo de las tarjetas, pues son Visa y Mastercard, que son proveedores no europeos. ¿Vale? Entonces, bueno, pues eso tiene ese elemento más de, oye, de Europa tal vez depende de proveedores extranjeros y yo quiero asegurar que Europa es también soberana. Aquí podemos discutir si estamos más o menos de acuerdo, ¿no? Pero esos son los elementos. Y todo esto, además, en un contexto, digo, también para dar la foto más grande, pues que venimos de un COVID, donde nos dimos cuenta de que de repente faltaban cosas, ¿no? No teníamos mascarillas, faltaban antibióticos, venimos de la crisis de Ucrania, bueno, que todavía está ahí, con la dependencia energética. Entonces, esto forma parte de un debate más amplio, es que Europa, ¿no? Y hay una voluntad política de ser soberana, ¿no? O tener la capacidad de poder decidir, ¿no? Eso es lo que quieren decir. Esto no deja de ser geoestrategia pura y dura, ¿no? Geoestrategia para hacer eso, no dependiente de otros. De todas formas, hay también añadir que desde el sector privado también estamos haciendo cosas. Por ejemplo, Bizum yo creo que es un muy buen ejemplo de un medio de pago que utilizamos todos diariamente y que es una solución que hemos creado en España los bancos españoles. Y hay otras soluciones del estilo, pues en Portugal, en Italia, se están creando iniciativas también en otros países. Entonces, yo creo que el sector privado también está trabajando para ofrecer soluciones europeas, si quieres, o construidas en Europa en el mundo pagos. Pues Gloria, Miguel, después de esta masterclass sobre el euro digital, nos hemos quedado sin tiempo. Vamos a invitaros, por supuesto, a una tercera sesión para hablar del euro digital, tener una nueva actualización y para que nos contéis también, que hoy no nos ha dado tiempo, qué es lo que está pasando en otros continentes o en otros países, aparte de en Europa, que me parece también relevante e importante que nos lo contéis. Totalmente. Pero de momento me tengo que despedir de vosotros. Ha sido, como siempre, un placer teneros aquí en Santander Te Cuenta y, lo dicho, invitadísimos a un próximo capítulo. Gracias, Marta. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Si quieres descubrir más conversaciones interesantes, visita nuestro canal de Santander Te Cuenta en las plataformas de YouTube, Podimo, Spotify, Apple Podcasts e iVoox.